Hay dolores que se arrastran, como si uno los tuviera pegados a la piel, como si no fueran recuerdos, sino heridas vivas que supuran por dentro, aunque nadie más las vea. Y lo peor de todo es que no te lo hizo un extraño. Ese daño fue tu propia madre quien te lo provocó. Me llamo Andrea y esto que voy a contarles no lo dije nunca en voz alta, ni siquiera a la persona con la que vivo, porque hay cosas que una no cuenta, y no por vergüenza, sino por miedo a que duelan más de lo que ya dolieron. Nací y crecí en una casa de láminas y bloques, en un barrio donde a nadie le importabas, de esos lugares donde los niños andábamos descalzos y las mujeres envejecían a temprana edad. En mi caso fui hija única, y mi madre siempre me recordó que yo no debía haber nacido, que fui un error en su vida, que llegué cuando ya todo se le había complicado. Todo eso me lo restregaba en la cara, y pues sí me dolía, me hacía sentir muy mal. A mi papá nunca lo conocí, ni una foto siquiera, jamás me mandó una carta o me buscó. Solo sabía que se fue cuando supo que mi mamá estaba embarazada, y ella, la señora Carmen, jamás me dejó olvidarlo. Siempre me decía cosas como: por tu culpa estoy así, Andrea, por ti se me pudrió la vida. Crecí cargando esa culpa como si fuera parte de mi cuerpo. Desde chica supe que no era una niña querida, solo una boca más que alimentar, una molestia que lloraba en las madrugadas y que le quitaba el aire y el sueño a mi madre. Lo peor es que ya pasados algunos años, mi madre empezó a enfermar. Decían que tenía algo en los pulmones, y sí, a veces tosía sangre. Se quejaba todo el día, se la pasaba en la cama, pero otras veces parecía tener fuerza para gritarme, para golpearme con alguna vara, con el cinto, para aventarme cosas, recordándome que yo era el motivo de su desgracia. En casa no teníamos nada, solo era un cuartito, con una sola cama que compartíamos. A veces cuando mi mamá se enojaba, me aventaba para el piso, para que durmiera arriba de una esponja, o bien de un montón de cartones viejos. El techo de esa casa tenía muchas goteras. El gas, a veces teníamos y a veces solo nos alcanzaba para calentar el agua, o bien para poner un comal. De la comida, pues a veces también había y a veces no. Y ya en los tiempos de que mi madre había enfermado, el dinero llegaba porque yo, ya siendo una jovencita, salía a lavar ropa a casas ajenas, o a barrer la calle de casas de aquellas señoras que me miraban con lástima y me aventaban alguna moneda. Nunca fui muy bonita. Realmente, el concepto de belleza siento que jamás lo he asimilado. En ese tiempo tenía el cabello opaco, todo despeinado. Mi piel estaba manchada por el sol, por la desnutrición. Los dientes los tenía un poco chuecos. Pero eso sí, empecé a desarrollar un cuerpo de mujer antes de tiempo. Y a los 15 ya todos me chiflaban en la calle, y mi madre lo notaba. A ella parecía que no le gustaba, porque siempre me regañaba. Mira nomás, Andrea, de seguro ya andas enseñando las piernas como una piruja. En eso te pareces a tu padre, pero él lo que enseñaba era el hocico, porque pa' mentiroso era bien cabrón. A mí se me hace que vas a salir igual que él. Naciste pa' la calle, y en la calle te vas a perder. Me daba tristeza que mi madre, en lugar de protegerme o aconsejarme, parecía que me estaba culpando por la naturaleza que me estaba haciendo mujer. Un día recuerdo que llegó una vecina a decirme que mi madre se había desmayado en la tienda. Fui corriendo y ahí la vi tirada en el piso, con los ojos en blanco y la boca abierta. Nadie la quería levantar. Decían que estaba loca o que tenía algo contagioso. Ya saben, simplemente ignorancia de la gente. La llevé casi arrastrando hasta la casa. Le di agua, la limpié, y cuando se despertó, me miró con una cara que no voy a olvidar. No de agradecimiento, sino de coraje. ¿Pero qué te pasa, Andrea? No quiero que me estés tocando como si me tuvieras lástima. Además, no quiero de tu ayuda, porque sabes que te odio, porque a mí solo me has traído miseria y desgracia. Ojalá y un día te murieras o que te fueras de aquí. Después de eso,
El cuerpo de mi madre fue decayendo más. Se quejaba de todo, de la luz, del ruido, y como siempre de mí. Y con el tiempo empezó a dejar de salir. Ya casi no podía moverse. Aunque había días que estaba más lúcida, más fuerte, pero ella ya estaba deprimida. Sabía que su tiempo estaba contado. Ella ya no salía ni a la tienda. Constantemente me mandaba a mí a todo. Yo le arrimaba lo que podía. A veces pan duro, a veces tortillas, un poco de carne en ocasiones que me iba mejor. Pero ella lo masticaba con rabia. Le daba mucho coraje que yo, a quien siempre llamó una inútil, fuera la que la estuviera manteniendo. Un día me tocó ir a pedir fiado. Me moría de vergüenza, pero es que ya no había nada de comer en la casa. Volví con la cara bien enrojecida. Para mí había sido muy penoso, muy humillante el pedir algo casi regalado. Pero al llegar a la casa, mi madre me estaba esperando. Sentada en la cama, había un hombre parado a su lado, muy misterioso. Buenos días. Así que tú eres Andrea, ¿verdad? Dijo aquello el tipo. Pero mira nada más, te ves mucho más grandecita de lo que me dijeron. Mi mamá no dijo nada, solo me miró, y por el miedo le bajé la vista. No le contesté nada tampoco al señor, pero aquel era don Rubén, o así mismo se presentó conmigo. Tenía la piel un tanto amarillenta, los dedos llenos de manchas y un diente de oro que le brillaba cada que sonreía. Me dio mucho de verlo, porque intuía que algo malo iba a pasar, pero no dije nada. Mi madre por fin habló, pero no había emoción en sus palabras, solo un cansancio, una agonía. Mira, Andrea, lo mejor es que no digas nada. Pero aquí el señor Rubén te va a ayudar. Él es un buen amigo mío. Dice que puedes ir a su casa a ayudarle a limpiar y a otros favores más. A él le hace falta una mujer que le eche la mano. Y no es por mucho tiempo, nomás por unos días mientras me alivio. Él te pagará bien, él me lo ha prometido. Así que agarra tus chivas y vete con él. Yo no respondí, estaba aterrada. Me quedé ahí parada con la boca seca y me tomé unos minutos para irme a bañar, para agarrar algo de mis cosas, y así me fui a la casa de ese hombre. Nunca imaginé que esa vez sería la última que viera mi reflejo siendo una niña, una jovencita. La casa de don Rubén estaba ubicada al final de una calle sin salida. Era vieja, con una barda alta y una reja oxidada que sonaba como un grito cuando se abría. Por fuera parecía abandonada, pero por dentro, les juro que aquella casa era otra cosa. La casa tenía cierto lujo. Era como una casa antigua pero bonita. Nadie se hubiera imaginado que tuviera esas características al verla desde afuera. Pero eso sí, estaba descuidada. Olía como a humedad, como a orina y a cosas quemadas. Lo que noté también es que cerca del comedor había estatuillas como de santos raros, no los típicos de la iglesia. Ante aquellos había veladoras negras, figuras de calaveras y también otras cubiertas con túnicas. Había un pequeño altar que tenía una copa que parecía ser de oro, monedas igualmente doradas, algunas fotografías viejas. Había más polvo en los muebles del que hubiera visto antes. Para mí fue impresionante ver todo aquello. ¿Cómo es que vivía aquel señor? El hombre empezó a mostrarme toda la casa. Empezó a indicarme cuáles iban a ser mis labores. Así que esa primera tarde le ayudé a limpiar, a acomodar algunas cosas. Aquella primera noche me hizo dormir en una colchoneta, en una habitación que estaba justo junto a la suya. La puerta no tenía seguro, y aún así me pidió que no la cerrara. Bueno, Andreita, me imagino que no tienes miedo de que invada tu privacidad, porque no tienes algo que ocultar, ¿verdad? Aquí estamos solos tú y yo, pero no estás en peligro conmigo, al menos de que hagas cosas malas. No sabía a qué se refería con eso, pero así se me fueron los primeros días. Yo le limpiaba, le barría, le cocinaba. Al principio me hablaba como si yo fuera su nieta, pero con los ojos,
Él me recorría como si no lo fuera, como si realmente él me deseara, y cosas muy turbias pasaran por su mente. Ya entrados más en confianza, una noche me dijo que tenía algo para mí, y de su bolsillo sacó una pulsera de hilo rojo, con una calaverita en medio. Esto te va a proteger, Andrea, pero también te va a atar, porque aquí ya no estás bajo el techo de tu madre, ahora estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo será mío. Me daba mucho miedo el hombre, pero yo era una mujer que me costaba mucho defenderme, revelarme o mostrar mis sentimientos. Solo vi cómo aquel me lo amarró en la muñeca. Sentí un escalofrío que me bajó hasta los pies, pero aquello solo era el comienzo. Los días siguientes se pusieron más pesados. Me hacía levantarme de madrugada a prenderle velas. Me pedía que le sostuviera las fotos mientras él rezaba oraciones extrañas. Usaba una voz distinta, más ronca, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Yo no sabía mucho de la vida, pero evidentemente ese hombre hacía brujería. Lo que me llamaba la atención es que ese señor Rubén me tuviera la confianza para abrirse y ejecutar sus rituales. A lo mejor en ese momento no lo entendía, pero yo ya era su esclava y estaba destinada a hacer todo lo que él me pidiera. Yo no comprendía mucho de lo que él hacía, pero un día recuerdo que me dijo algo que me impresionó. Aquí, Andrea, en esta casa hay espíritus, hay fuerzas que te cuidan, y hay otras que te castigarán si haces el mal. Por eso debes portarte bien, obedecerme, porque si no, créeme que te vas a arrepentir y ellos te harán daño antes de que yo pueda hacerlo. Yo solo asentía, con la cara baja y sumisa, deseando desaparecer de ahí. Recuerdo que el primer golpe, la primera cachetada, me la dio por no servirle el café caliente. Me aventó el pocillo a la cara y me dijo que era una mala agradecida, que él me daba de tragar, también cama y techo, y yo apenas si sabía hacer las cosas básicas. Pero aquello solo sería el inicio. Recuerdo la primera vez que se metió en mi colchoneta por la noche. No me tocó, solo se acostó junto a mí, me abrazó, me respiró en la nuca y me dijo que yo era su regalo, que mi madre me había obsequiado a él porque ella sabía de sus necesidades, porque me dejó en claro que mi madre toda su vida le estuvo pidiendo favores de dinero y para otras cosas, y por ello es que yo era el precio con el que mi madre estaba pagando esas deudas. Aquella noche el hombre estuvo ahí, siguió abrazándome pero se quedó callado. Yo tenía miedo, temblaba, me imaginé que quería hacerme más cosas, pero no lo hizo. Sin embargo, a la siguiente noche sí me tocó. Aún recuerdo cómo me recostó en la colchoneta, cómo se posó sobre mí, cómo me arrebató el vestido que llevaba y cómo, con su cuerpo lleno de sudor y de mal olor, fue que entró en mí para así profanar aquel acto lleno de pecado y que a mí me tenía aterrada. Yo no me podía mover, solo cerraba los ojos esperando a que el maldito terminara. No quería gritar ni oponerme, porque sabía que ese hombre podría matarme ahí mismo. Créanme que el cuerpo no olvida, y desde ese día llevo marcadas esas caricias, esos besos y esa sensación de dolor. Cuando aquel hombre terminó, lanzó un fuerte suspiro de satisfacción. Así me gustas, Andrea. Que seas tranquilita, obediente y que hagas todo lo que yo te diga. Te aseguro que te voy a tratar bien y te voy a pagar de la mejor manera, porque para mí tú eres ahora mi tesoro. Eres como un regalo que Dios me mandó. Aquel señor me tenía casi prisionera, pero un par de veces al mes me daba la oportunidad de ir a visitar a mi madre. Una de esas tardes, cuando llegué a la casa, mi madre estaba en la cama, muy flaca y con los ojos hundidos. Traté de contarle lo que estaba pasando, pero creí que mi madre me apoyaría. Sin embargo, no fue así. No me vengas con cuentos, Andrea. Ese señor te está dando de comer, te está cuidando. ¿O qué?
Crees que vas a encontrar algo mejor, una vida distinta. Yo lo que te digo es que mejor aguantes, porque esa es la vida que te tocó. Antes di pinche malagradecida, porque don Rubén siempre nos ayudó. A veces tragaste de lo que él traía, de lo que él me prestaba de dinero. Así que lo mejor es devolverle un poco el favor, y mejor cállate y haz lo que él te pida. Aquel día fue como si mi madre me hubiera escupido en la cara, pero ¿qué podía esperar de ella? Desde ese día supe que ya no me quedaba nada ni nadie en la vida. Por ello es que resignada, regresé a la casa de don Rubén, y para eso empezó a mostrarme su verdadera cara. Si me negaba a hacerlo con él o a desobedecerlo, me jalaba del cabello, me encerraba, me dejaba sin comida o me golpeaba. Me obligaba a mirarlo como rezaba de rodillas, desnudo frente al altar, con las velas negras encendidas. En ocasiones, incluso, me obligaba a caer frente a sus santos oscuros y frente a sus velas encendidas. Me quitara la ropa, y ya fuera con mi mano, con mi boca o con mi cuerpo, lo complaciera, hasta que él quedara satisfecho. Constantemente él me decía que aquello era para que él pudiera cerrar sus pactos, que mi alma le servía bastante, porque era un alma limpia y pura, que eso a las fuerzas oscuras les gustaba, porque el ver cómo alguien maligno como él profanaba a un alma inocente era algo a lo que no se podían resistir. Me dijo que a cambio de esto aquellos seres le concedían lo que él pedía, le ayudaban con los trabajos que le encomendaban, y aunque yo no comprendía eso, yo solo sentía que estaba viviendo en el infierno. Pero una noche me armé de valor, ya estaba cansada, ya no podía vivir así, todo era sufrimiento, agonía y tortura. Por ello es que revisé su recámara mientras él dormía, y recuerdo que debajo del colchón él tenía muchos fajos de billetes envueltos en unos trapos. También encontré un libro negro, sin portada, tenía dibujos extraños y frases en un idioma que también yo no conocía. Ya después supe que era latín. En una hoja reconocí mi nombre que estaba escrito con sangre. Había cabello mío también. Supe que me estaba matando el alma con brujería y por ello es que me tenía esclavizada. Pero también al encontrar ese libro, entendí que todo el conocimiento que él tenía, yo también podía aprenderlo. Durante días fingí obedecer, le sonreía, le hacía de comer y le limpiaba los pies como él me lo pedía. Por las noches, cuando él dormía, copiaba sus oraciones, las leía a escondidas con dificultad, porque apenas si sabía leer. Observaba bien cómo ponía las velas, cómo trazaba los símbolos. Cada noche que él me pedía intimidad, yo abría las piernas para concederle mi cuerpo, mi energía, pero todo a cambio de que él me brindara el conocimiento, para así buscar el momento de usarlo en su contra. Una noche, cuando se quedó dormido borracho, me acerqué a su altar, coloqué el amuleto que él me había regalado, le puse tierra de la maceta seca que tenía en la cocina y pronuncié las palabras que venían al final del libro. Que su carne sienta el peso de sus pecados, que su aliento le reviente por dentro, que su alma no encuentre paz y que su cuerpo no aguante el castigo, porque él será condenado y su sangre será entregada y su alma se perderá en la oscuridad, donde ya no habrá retorno y mucho menos exista el perdón. Estaba tan concentrada en el ritual, pero de pronto me asusté, porque esa misma madrugada el hombre se levantó gritando, escupía sangre, temblaba, se azotaba contra las paredes como si no hubiera equilibrio en sus movimientos, se arañaba la cara como si algo se lo estuviera comiendo por dentro. Yo no hice nada, solo lo miré desde la puerta y lo escuchaba como me gritaba por ayuda. «Haz algo, escuincla, ayúdame. Haz algo, maldita, porque me están maldiciendo. Alguien me está regresando un maleficio». Le dije que no lo ayudaría, que él se estaba pudriendo solo por lo que me había hecho y que quizá ese mal era el que se le estaba regresando. Y ahí cayó, casi como un animal patas para arriba. Nomás empezó a sacudir.
De su boca salían sonidos guturales, como si le costara trabajo respirar. Y de pronto, pues ya no se movió. Se había quedado tieso, muerto. Me acerqué para verlo. Sus ojos estaban en blanco. Tenía la boca abierta. Le empezaba a salir espuma de la boca. Y me di cuenta que en efecto, ya no había manera de que ese maldito cerdo se levantara. Me tiré al piso. Estaba agotada. Sabía que me estaba librando de un gran mal, pero ahora venían algunos dilemas. No sabía cómo irme de ahí. Mejor dicho, a dónde escapar. Rápido fui a donde ese hombre tenía el dinero, aquel que encontré debajo de su cama. Metí todo en una bolsa de tela más grande. Guardé también el libro y el amuleto. Como era de noche, prácticamente de madrugada, era peligroso que saliera. Por lo tanto, me armé de valor, me llené de frialdad y me metí un rato a la cama para descansar. Iba a necesitar energía para poder darme a la fuga. En realidad disimulé bastante bien. Al día siguiente, llegué a la casa de mi madre. En cuanto me vio con aquella bolsa donde traía el dinero, le dije que ahí llevaba mi ropa. Cuando me preguntó que cuánto dinero me había dado el señor Rubén, le di un par de billetes, no más para que se callara y no sospechara. Pero ahí mismo empecé a llorar, fingidamente. Le dije que el señor Rubén se había muerto, que algo le acababa de pasar. Con esto mi madre pasó el chisme y se hizo una movilización para que el cuerpo del señor Rubén fuera entregado y así llevado a un funeral. Algunas personas de la calle fueron, también algunos de sus parientes. Yo no fui a ese funeral. Esa noche mi madre estaba muy cansada y se tomó unas pastillas y se quedó dormida. Aquella noche, mientras mi madre descansaba, yo sabía que era cosa de tiempo para que quienes conocieran al señor Rubén empezaran a buscar su dinero y por ende me buscaran a mí. Prendí una vela, hice unos rezos y pedí fuerza para poderme marchar sin que me encontraran, para poder escapar y por fin ser libre. Justo antes del amanecer, metí en una mochila algo de ropa, también aquel dinero, también el libro y el amuleto. No le dejé carta a mi madre, ni siquiera un recado. Solo dejé la puerta entreabierta, como la tenía siempre que yo era niña, cuando soñaba que alguien pudiera sacarme de ese infierno, ese que vivía al lado de mi madre. Me fui sin mirar atrás. Caminé hasta la avenida grande y tomé el primer camión que encontré. No tenía rumbo, pero sí un objetivo: vivir sin cadenas. Los años siguientes no fueron fáciles. Aunque llevaba algo de dinero en mi haber, aún así trabajé limpiando baños, vendiendo tamales, cuidando niños ajenos. Todo aquello en lo que aprendía a cómo usar el dinero responsablemente, porque era un hecho que si solamente me dedicaba a gastarlo, de un día para otro lo iba a perder. De verdad que era bastante, pero poco a poco, con el paso del tiempo, me fui haciendo una nueva vida. Me cambié de ciudad, me renté una casita decente, me compré unos muebles, me corté el cabello y empecé a estudiar la secundaria, después la preparatoria. Y cuando menos lo pensé, ya trabajaba en una oficina pequeña, con gente que no preguntaba demasiado. Ahí conocí a Marcos, un hombre tranquilo y serio, de esos que te hablan con los ojos en vez de con la boca. Nunca me hizo preguntas sobre mi pasado, y él respetaba mi silencio y mis recuerdos. Un día me dijo que quería casarse conmigo. No lloré, pero algo se me rompió por dentro, porque no sabía si podía, no por él sino por mí, porque aún cargaba cosas que ni yo entendía del todo. Una ocasión él me preguntó por mi familia, y le dije que murieron hace tiempo. Obviamente le mentí, pero no me pesó, porque en mi corazón ya estaban muertos desde antes. Pasaron los años y un día, por cosas del trabajo, me tocó ir a un municipio cerca del barrio donde crecí. No planeaba pasar, pero algo me empujó, como una necesidad de cerrar el ciclo con mis propios ojos.
Cuando bajé del taxi me temblaban las piernas. Las calles estaban igual, polvosas, con cosas hechas de tabiques mal pegados, tendederos llenos de ropa rota, niños descalzos corriendo de aquí para allá. Todo era igual, menos yo. Caminé hasta mi antigua calle, y ahí estaba la casa, vieja y agrietada, con el portón colgando, las ventanas rotas y la reja oxidada. El jardín, si así podía llamarse, estaba lleno de hierba seca y de basura. Empujé la puerta y pude entrar. Me recibió un olor rancio, a encierro, a años sin amor. Las telarañas colgaban de todas partes. El aire era espeso, como si el pasado nunca se hubiera movido de ahí. En la habitación donde dormíamos mi madre y yo, todo seguía igual. El ropero de madera inflada, el colchón sin sábanas, la cubeta con un trapo seco encima. Me arrodillé, porque vi una papeleta que se encontraba justo al costado de la cama. Aquella sobresalía de un pequeño sobre, el cual estaba manchado por la humedad y por el polvo. Al abrirlo ahí se encontraba una nota que decía: Andrea, no sé si estés viva, mija. Solo quiero que sepas que te extraño. Sé que te hice daño y por eso te fuiste, porque nunca supe quererte. Perdóname, por favor. Ahora que son mis últimos momentos de vida, créeme que quisiera tenerte aquí para abrazarte, porque fuiste lo único bueno que pude tener en esta vida. No lloré, no por falta de tristeza, sino porque ya no tenía lágrimas para esa mujer. Me levanté y salí al patio. En la parte trasera de la casa, entre maleza y tierra suelta, cavé con las manos. Ahí enterré el amuleto. Puse una piedra encima. No recé ni dije nada. Solo cerré los ojos un momento. Desde ese día vivo en paz. Finalmente me casé con Marcos. Él me ama como soy. Le conté todo lo que fue de mi pasado y lo ha comprendido. Desde aquella vez que hice la brujería para acabar con el señor Rubén, nunca más volví a tocar la magia negra. Sé que son fuerzas que se regresan y he corrido con suerte de no recibir un karma. Sé que hay fuerzas que me protegieron y estuvieron de mi lado porque yo tenía la razón. Por naturaleza puedo decirles que yo no elegí nacer donde nací, ni a la mujer que me trajo al mundo, pero sí elegí dónde no quedarme. Y aunque mi madre me haya entregado al mismo diablo, yo aprendí a caminar sobre el fuego sin quemarme. Y aquí estoy hoy, con las cicatrices justas para no olvidar, para darme fuerza suficiente para que todo aquello no se repita. Porque a veces el amor de madre te puede hacer crecer, te puede hacer brillar, pero también te puede aplastar y te puede empujar hasta la oscuridad. Porque así fue con mi madre, quien, sin un poco de amor, me entregó y me vendió al diablo.